Cierra los ojos. Ahora imagina que cuando los abras, no hay luz. No es de noche. No es neblina. El sol simplemente dejó de existir para ti. Para siempre. No estoy hablando de ceguera. Estoy hablando de algo mucho peor. Tu cuerpo. Esa máquina perfecta que lleva millones de años sincronizada con nuestra estrella, va a comenzar a destruirse a sí mismo. En silencio. Célula por célula. Sistema por sistema. ¿Y lo más perturbador? Vas a sonreír mientras ocurre, sin darte cuenta de lo que se aproxima. Investigadores que estudiaron casos reales de personas forzadas a vivir sin luz solar, prisioneros en aislamiento total, exploradores atrapados en el Ártico, pacientes en búnkeres militares, descubrieron algo que ninguna escuela te enseñó. La oscuridad no mata de afuera hacia adentro, destruye de adentro hacia afuera, y comienza mucho antes de lo que imaginas. En los próximos minutos, te voy a mostrar exactamente qué le sucede a tu cuerpo, hora por hora, día por día, cuando el sol desaparece de tu vida. No es ciencia ficción, es horror real, documentado, y es más relevante para tu futuro de lo que quisieras creer. Si crees que podrías vivir sin sol, este video va a demoler esa ilusión por completo. Activa la campana ahora mismo. Lo que viene en los próximos episodios no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Lo que ocurre en las primeras 24 horas va a cambiar la forma en que ves cada amanecer. Y empieza de una manera que nadie anticipa. No vas a sentir nada en las primeras horas. Y eso es exactamente lo que hace este proceso tan traicionero. Dentro de tu cráneo existe un reloj. No es metáfora. Es real, biológico, ubicado en el hipotálamo, llamado núcleo supraquiasmático. Regula absolutamente todo. Cuando sientes hambre, cuando produces hormonas, cuando actúa tu sistema inmune, cuando duermes y cuando despiertas. Y tiene un único combustible: la luz solar. Sin ella, el reloj no se detiene, enloquece. En las primeras horas, tu cerebro todavía intenta encontrar la señal luminosa. Como un GPS perdiendo señal en un túnel, empieza a calcular con datos incorrectos. Tu melatonina, la hormona del sueño, comienza a filtrarse fuera de hora. Sientes una somnolencia extraña a las 3 de la tarde, una agitación inexplicable a medianoche. Tu cortisol, la hormona que te activa cada mañana, no sabe cuándo dispararse. Tu temperatura corporal pierde su ritmo, tu presión arterial flota sin ancla. Y todo esto ocurre antes de que siquiera notes que algo está mal. Los científicos llaman a esto desincronización circadiana. Pero esa palabra clínica no captura la realidad. Tu cuerpo está perdiendo el hilo de su propia existencia. Como una orquesta sin director, cada órgano empieza a tocar en su propio tiempo. Y cuando eso pasa, el caos es solo cuestión de tiempo. Lo que ocurre en el día 3 es cuando el cuerpo lanza la primera señal de alarma real. Y muy pocas personas salen de eso sin consecuencias permanentes. Al tercer día sin luz solar, algo cambia en tu cerebro. Algo que los psiquiatras conocen bien, pero que el mundo común no quiere ver. La serotonina colapsa. Este neurotransmisor, responsable de tu sensación de estabilidad, de calma, de que todo tiene sentido, depende directamente de la exposición solar para producirse. Sin luz, la fábrica se detiene. Y cuando la serotonina cae, no sientes tristeza inmediatamente. Primero sientes algo más sutil y más peligroso: indiferencia. Las cosas que te importaban dejan de importarte. Tu familia, tu trabajo, tu futuro. No es depresión todavía. Es algo anterior a la depresión. Es el preludio. Y es el estado más peligroso porque no duele, no alarma, solo aplana. Simultáneamente tu dopamina, el químico de la motivación y el placer, empieza a desestabilizarse. Las personas en aislamiento sin luz reportan una incapacidad progresiva para tomar decisiones simples. ¿Qué comer? ¿Cuándo moverse? Si vale la pena levantarse.
Tu cerebro, literalmente, está perdiendo la capacidad de generar razones para actuar. Y aquí viene lo que más asusta a los investigadores. Los sujetos raramente se dan cuenta. Se sienten normales, solo un poco cansados, un poco apagados, sin saber que su mente ya comenzó a doblegarse. Si este contenido te está abriendo los ojos, comparte este video. Hay personas en tu vida que necesitan saber esto. Lo que ocurre con tu sistema inmune en la primera semana van a hacerte reconsiderar todo lo que creías sobre las enfermedades. Tu sistema inmune no es un escudo estático. Es un ejército vivo que necesita órdenes, ritmo y recursos para funcionar. Y una de sus fuentes de comando más críticas es algo que casi nadie menciona: la vitamina D. Y la vitamina D viene del sol. En la primera semana sin exposición solar, tus niveles de vitamina D comienzan a descender. No de manera dramática todavía. Tu cuerpo tiene reservas, pero el proceso ya está en marcha. Y lo que esa caída desencadena es silencioso y devastador. Las células NK, tus asesinas naturales, las que identifican y eliminan células cancerígenas y virus antes de que se multipliquen, reducen su actividad. Tu respuesta inflamatoria pierde precisión. Empieza a atacar donde no debe y a ignorar donde sí debe. En estudios con grupos humanos privados de luz solar por periodos prolongados, la incidencia de infecciones respiratorias se disparó en un 40% en menos de 2 semanas. No porque aparecieran nuevos virus, sino porque el cuerpo dejó de combatirlos con la misma eficiencia. Cada pequeña herida tarda más en sanar. Cada bacteria encuentra menos resistencia. Cada virus encuentra una puerta más fácil de abrir. Y mientras tu sistema inmune se debilita, otro proceso ocurre en paralelo, en tus huesos. Un proceso que empieza sin dolor, sin señales visibles, pero que si se extiende en el tiempo, produce algo que va a cambiar completamente lo que creías saber sobre tu cuerpo. Lo que le pasa a tu esqueleto después de la semana 1 es el inicio de un colapso que nadie ve venir. Espera, necesito que entiendas algo antes de continuar. Lo que acabas de escuchar, el colapso del reloj interno, la caída de la serotonina, el sistema inmune desmoronándose. Todo eso ocurrió en menos de 7 días. 7 días. Una semana. El tiempo que tardas en terminar una serie en streaming. Y todavía no hemos llegado a lo peor, porque lo que sigue, lo que ocurre entre la semana 2 y el mes 1, es el territorio donde la ciencia se encuentra con algo que los humanos tememos desde que existimos: la pérdida del control sobre nuestro propio cuerpo. Tus huesos comienzan a debilitarse desde adentro. Tu visión empieza hasta a alterarse. Tu corazón, sí, tu corazón, cambia su ritmo de maneras que los cardiólogos clasifican como señales de alarma. Y tu cerebro, el órgano que se supone debe mantenerte cuerdo y funcional, empieza a generar algo que los psicólogos llaman distorsiones de realidad inducidas por aislamiento. En lenguaje simple, empiezas a ver y escuchar cosas que no existen, no como locura, como supervivencia. Tu mente, desesperada por estímulos, comienza a fabricarlos. Y la pregunta que nadie quiere hacerse es esta: ¿cuántas personas en el mundo moderno ya están viviendo alguna versión de esto sin saberlo? La respuesta está en lo que viene ahora, y va a cambiar la forma en que ves tu vida cotidiana para siempre. El raquitismo. Esa palabra suena a enfermedad del siglo XVIII, a algo superado, olvidado, enterrado en los libros de historia médica. No lo está. Cuando la vitamina D desaparece del sistema, el cuerpo pierde la capacidad de absorber calcio correctamente, y sin calcio disponible, hace algo brutal: lo extrae de tus propios huesos, los desmineraliza, los vacía desde adentro para mantener los niveles mínimos en sangre que el corazón y los músculos necesitan para funcionar. Tus huesos se vuelven porosos, frágiles. En casos documentados de privación solar prolongada,
Personas jóvenes y sanas experimentaron daño óseo severo sin ningún impacto externo. Solo el peso de su propio cuerpo fue suficiente para comprometerlos. Pero el esqueleto no es lo único en crisis. Tu corazón tiene receptores de vitamina D, receptores que regulan la presión arterial, la inflamación de las arterias y el ritmo cardíaco. Sin ese regulador, el músculo cardíaco trabaja bajo condiciones de estrés crónico. Los estudios muestran que la deficiencia severa de vitamina D duplica el riesgo de insuficiencia cardíaca. Tu corazón, literalmente, empieza a fatigarse, y mientras el cuerpo físico se desmonta pieza a pieza, algo igual de grave ocurre a nivel neurológico, algo que los investigadores del Ártico documentaron en expedicionarios que pasaron meses sin luz natural y que describe un estado que ningún ser humano debería experimentar. Lo que le pasa a tu mente en el mes 1 es el capítulo más oscuro de todos. Los investigadores que estudiaron a marineros atrapados en el Ártico durante el invierno polar, meses sin ver el sol, documentaron un fenómeno que llamaron el síndrome del invierno polar. No es romanticismo literario. Es un diagnóstico clínico real. Al mes de privación solar total, el cerebro humano entra en un estado que combina 3 condiciones simultáneas: depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada y psicosis leve, inducida por privación sensorial, no como enfermedades separadas, como un colapso simultáneo. Los pacientes reportaban oír voces en el silencio, ver sombras moverse en la oscuridad, sentir que el tiempo se detenía o se aceleraba sin control. Algunos desarrollaban paranoia aguda, la convicción irracional de que algo o alguien los vigilaba en la oscuridad. Y lo más perturbador, muchos no pedían ayuda, porque habían perdido la capacidad de reconocer que algo estaba mal. El cerebro sin luz solar es un cerebro que se desconecta de la realidad de manera progresiva y silenciosa, como una señal de radio que pierde frecuencia. Todavía hay algo, pero cada vez más interferencia, cada vez menos claridad. En este punto, el daño ya no es solo funcional. Comienza a ser estructural. Las conexiones neuronales entre el hipocampo, tu centro de memoria, y la corteza prefrontal, tu centro de razonamiento, literalmente se debilitan por falta de activación lumínica. Estás perdiendo partes de ti mismo, y no lo sabes. Pero hay algo que ocurre en el cuerpo que es incluso más inmediato, más visceral, más aterrador que todo lo anterior. Existe una condición que los inmunólogos llaman inflamación sistémica crónica de bajo grado. No duele, no tiene síntomas visibles, pero es silenciosamente una de las causas raíz de las enfermedades más mortales del planeta. Cáncer, Alzheimer, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Y la falta de luz solar es uno de sus principales disparadores. Al segundo mes sin exposición solar, el cuerpo humano entra en un estado de inflamación permanente. El sistema inmune, sin la regulación que provee la vitamina D, pierde la capacidad de distinguir entre amenazas externas y tejido propio. Entra en conflicto interno para intentar sobrevivir. Las articulaciones se inflaman. El intestino pierde integridad, lo que los médicos llaman intestino permeable, permitiendo que toxinas entren directamente al torrente sanguíneo. El cerebro, rodeado de tejido inflamado, reduce su velocidad de procesamiento de manera medible. Estudios con trabajadores en instalaciones subterráneas, mineros, personal de submarinos, operadores de búnkeres, muestran que después de 60 días sin luz natural, los marcadores de inflamación en sangre se disparan a niveles comparables con los de pacientes con enfermedades autoinmunes activas. Tu cuerpo, en ausencia del sol, interpreta su propia existencia como una amenaza, y si crees que esto solo le ocurre a personas en situaciones extremas, el próximo capítulo va a hacerte mirar tu vida cotidiana con ojos completamente distintos, porque la verdad que la ciencia descubrió es más cercana a ti de lo que imaginas. Aquí está el dato que los investigadores no saben cómo comunicar sin generar pánico.
El 41% de la población mundial tiene deficiencia de vitamina D, no insuficiencia leve, deficiencia clínica. No son personas en búnkeres, no son prisioneros en aislamiento. Son personas que trabajan en oficinas con luz artificial, que viven en ciudades donde los edificios bloquean el sol, que pasan el día frente a pantallas, que salen poco, o que cuando salen llevan ropa que cubre casi todo el cuerpo. Son, en muchos aspectos, personas completamente normales, y sus cuerpos están experimentando, en versión lenta y silenciosa, exactamente el mismo proceso que acabas de ver. El reloj interno desincronizado, la serotonina baja, el sistema inmune comprometido, los huesos perdiendo densidad, la inflamación crónica instalada, no de golpe, no dramáticamente, pero acumulativamente, día tras día, año tras año. Los epidemiólogos están documentando una correlación directa entre el aumento global de enfermedades como depresión, cáncer de colon, esclerosis múltiple, diabetes tipo 2 y Alzheimer, y la reducción progresiva de exposición solar en poblaciones urbanas modernas. No estamos hablando de un futuro distópico donde el sol desaparece de golpe. Estamos hablando de un proceso que ya está ocurriendo, lentamente, en millones de personas, tal vez en ti. Y la solución es más simple y más urgente de lo que cualquier farmacéutica quiere que sepas. Pero primero, el desenlace final de lo que le ocurre al cuerpo cuando el proceso llega a su punto extremo. Si el proceso llegara a su punto extremo, meses, años de oscuridad total, la ciencia tiene una respuesta clara sobre cómo termina. El cuerpo humano no colapsa de una sola vez. Lo hace en oleadas. Cada sistema que falla estresa al siguiente. El reloj interno roto agrava la depresión. La depresión reduce la actividad física. La inactividad acelera la pérdida ósea. Los huesos frágiles limitan el movimiento. El aislamiento profundiza las distorsiones mentales. Y en algún punto el corazón, fatigado, inflamado, desregulado, simplemente deja de funcionar con normalidad. Los exploradores del Ártico que documentaron este proceso lo describieron como apagarse. No de manera dramática, simplemente dejar de funcionar. Como una llama que se consume sin que nadie lo note. Y sin embargo, y esto es lo más poderoso de todo lo que viste hoy, la misma ciencia que documenta este proceso también documenta algo extraordinario. La capacidad de recuperación del cuerpo humano cuando se le devuelve la luz es asombrosa. En estudios de reintroducción solar, sujetos con deficiencias severas mostraron mejoras medibles en serotonina en 72 horas. El sistema inmune comenzó a reactivarse en días. El estado de ánimo, la claridad mental, la energía, todo respondió con una velocidad que los investigadores calificaron de sorprendente. Tu cuerpo quiere el sol. Está diseñado para él. Fue construido en torno a él. Y ahora que sabes lo que ocurre cuando lo pierde, tienes una responsabilidad nueva. Comparte este video con alguien que pasa demasiado tiempo encerrado. Puede que estés cambiando algo muy importante en su vida. Suscríbete, porque el próximo video explora qué le pasaría a tu cuerpo si nunca más durmieras. Y lo que la ciencia descubrió, nadie lo vio venir. La oscuridad revela lo que la luz oculta. Y lo que aprendiste hoy cambia todo.